Hola amigos, ustedes me conocen, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora. A partir de este 3 de diciembre iniciamos una nueva etapa. Vamos a comenzar el Agro Ahora Tours. ¿Qué significa eso? Nos vamos a desplazar por diferentes provincias y vamos a brindar un taller, una conferencia realmente dentro de todas las comunidades, pero una conferencia diferente, un taller en donde ustedes puedan valorar la información que le vamos a dar a través de conferencistas tanto nacionales como internacionales, y que esto sirva para que se pueda aprender a utilizar las herramientas que usted vaya a necesitar para cambiar o elevar la productividad de su finca, de su negocio. No dude en invertir en su negocio, en su finca, en el agro, en su actividad agropecuaria. Invierta en conocimiento, que es la base fundamental del desarrollo de todos los países. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal. En el día de hoy vamos a hablar sobre el uso de la nanotecnología en el agro. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Resulta muy interesante lo que vamos a hablar, pues trata básicamente sobre la nanotecnología, y a veces nos preguntamos ¿qué es la nanotecnología? La hemos escuchado en algún momento, hemos hablado del uso de la nanotecnología, pero buscando en nuestra investigación que hacemos, encontramos un escrito muy interesante de un grupo de científicos del Uruguay. Ellos utilizan a Enildo Iglesias, que era un sociólogo, un politólogo y una persona que trabajaba fundamentalmente con los trabajadores del agro y trabajadores en general, pero muy conocedor del todo el tema de la tecnología. Y él dice algo muy importante en el libro, en el prólogo, y él dice que nos encontramos en el tema de la agricultura con 3 revoluciones. La primera revolución se dio en 1950 y habla sobre la revolución verde. Veníamos de una agricultura en donde estábamos utilizando los productos, la agricultura, la mecanización, nuevos productos. Estaba creciendo la demanda de alimentos en el mundo, pero por el otro lado estaba creciendo la población, y nace en ese momento la Revolución Verde. Y se dice que la Revolución Verde lo que iba a hacer era a disminuir la pobreza en el mundo, porque se iba a hacer mucho más consistente con el medio ambiente, a tratar de controlar los agroquímicos que en ese momento se estaban utilizando por el año de 1950, y era una revolución verde mucho más amigable con el medio ambiente, y esto iba a disminuir la pobreza en el mundo. Luego de todos estos años de la revolución verde, al final nunca resultó. Y nunca resultó, decía el prólogo, porque las grandes transnacionales en el mundo, ellos mismos habían establecido una serie de parámetros y de normas para hacer mucho más comercial el mundo. Y luego de esta revolución verde nos viene la segunda revolución que menciona en el prólogo, y habla sobre la revolución de los organismos genéticamente modificados, o sea, los transgénicos. Y se dice también que con los transgénicos también la población iba a disminuir, me refiero a la población de pobreza, íbamos a controlar mucho más los países pobres, y resulta que la población siguió creciendo, y siguió creciendo también los países con mucho más hambruna que en otros lados. Ya para el año 2005, 2002, que es lo que nos muestra la literatura, nace la tercera revolución, que a su juicio es las 3 revoluciones, que a su juicio es la que marca un hito en la historia, y es la revolución de la nanotecnología. Y eso es fundamental, y vale la pena leer el libro de la nanotecnología en la agricultura, porque nos muestra
él camina por toda una serie de la historia contemporánea y nos habla sobre estas tres revoluciones. Pero justamente él, en el libro, utilizan a un sociólogo, un politólogo también, que se llama Jan Ziegler, nacido en Suiza, creo que actualmente tiene 83 años. Enildo sí murió en España, pero este sociólogo de origen suizo dice una ecuación muy simple. Quien tiene dinero come y vive, quien no lo tiene se queda inválido y muere. Y partimos de la base fundamental de esa premisa en la agricultura y entramos a ver lo que es la nanotecnología. Bueno, amigos, la nanotecnología es la manipulación de la materia a escala nanométrica. Me refiero que la nano proviene de la palabra griega babok, que significa enano, o sea, es una millonésima parte cuando entramos en el tema de la nanotecnología. La nanotecnología es una ciencia en particular que basa todo en manipular en forma precisa los átomos y las moléculas para fabricar o para la fabricación de productos a microescala, ahora también referida como nanotecnología molecular. Se utiliza en muchas ciencias como en la medicina, la biotecnología, la biología, la electrónica, la microfabricación, entre otros, y por supuesto en la agricultura, que es el tema que hoy vamos a tratar. Pero cuando nos referimos a la nanotecnología, quiero todavía explicar un poquito más lo que es esta ciencia, que no es más que el estudio, el diseño, la creación, la síntesis, la manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a nanoescala y, por supuesto, de fenómenos y de propiedades de la materia también a nanoescala. Entonces, esto se ha usado tanto en la esfera industrial como en la esfera militar. Y esto es lo que conocemos como nanotecnología que se ha utilizado en el mundo. Pero miren la importancia de esta ciencia de la nanotecnología que se ha aplicado en diversas ciencias. Y hay que ver la inversión que genera esto en diferentes países. Por ejemplo, Estados Unidos es el país que más ha invertido en el tema de la nanotecnología. Estamos hablando de más de 3.700 millones de dólares. La Unión Europea ha invertido más de 1.700 millones y en tercer lugar le sigue Japón, quien ha invertido más de 750 millones de dólares. ¿Por qué? Porque están buscando alternativas a todo, al uso de la producción agropecuaria, al uso de los alimentos, al uso de tecnologías que ayuden a mejorar una serie de sistemas, a la medicina. Y ello tiene que ver fundamentalmente con el tema de la nanopartícula, o sea, todo a nivel pequeño. Pero ¿cómo hacemos todo eso a nivel pequeño? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, en el tema de la agricultura, todos estos elementos. Hola amigos, ustedes me conocen, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora. A partir de este 3 de diciembre iniciamos una nueva etapa. Vamos a comenzar el Agro Ahora Tours. ¿Qué significa eso? Nos vamos a desplazar por diferentes provincias y vamos a brindar un taller, una conferencia realmente dentro de todas las comunidades, pero una conferencia diferente, un taller en donde ustedes puedan valorar la información que le vamos a dar a través de conferencistas tanto nacionales como internacionales y que esto sirva para que se pueda aprender a utilizar las herramientas que usted vaya a necesitar para cambiar o elevar la productividad de su finca, de su negocio. No dude en invertir en su negocio, en su finca, en el agro, en su actividad agropecuaria. Invierta en conocimiento, que es la base fundamental del desarrollo de todos los países. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.
Y esto nos lleva a decir, ¿desde cuándo conocemos la palabra nanotecnología? El premio Nobel de Física en el año 1965, Richard Feynman, fue el primero que utilizó la palabra nanotecnología, y fue en un discurso que dio en 1959. El término nanotecnología realmente se comenzó a utilizar por primera vez en 1974 por un conocido científico japonés que tuvo que ver con un tema de microprocesos, semiconductores, en la disposición de películas delgadas en iones. Un tema complicado en temas de ciencia, pero ahí comenzamos a oír la palabra nanotecnología. Entremos en la agricultura. ¿Cómo conocemos nosotros el tema o en qué se está utilizando la nanotecnología aplicada en la agricultura? Bueno, en la agricultura esta tecnología está siendo utilizada para reducir aplicaciones de agroquímicos, minimizar la pérdida de fertilizantes e incrementar la producción de plantas a través de la optimización de nutrientes. Esto es posible por medio de nanocápsulas, que es como lo que ven en este momento. En esta nanocápsula es una cápsula que tiene que ver con más de 15 nutrientes de fertilizantes y la utilizamos en la fertilización de cualquier cantidad de viveros, de plantas y por supuesto de pastos mejorados. Pero todo esto es posible también con los fertilizantes y otros agroquímicos de manera eficiente y controlado, y son nanopartículas que se adhieren a los materiales, ejemplos, proteínas, tiene que ver con los lípidos, las hormonas, que van a ser liberados, y su liberación es una liberación lenta, de poco a poco. Y ello es lo que nosotros conocemos hoy en día como el uso de la nanotecnología en la agricultura. Pero como ven, por ejemplo, aquí en el cuadro, ¿dónde se aplica la nanotecnología en la agricultura? Y aquí nos muestra el cuadro en donde la nanotecnología tiene que ver con el empaque de los alimentos, en la agricultura de precisión. En la agricultura de precisión ve fundamentalmente el tema de sensores remotos, también en los productos nanobasados, o sea, en nanofertilizantes y nanofungicidas, también en la transferencia genética, mejorando los cultivos y en los nanoalimentos. Eso es lo que nos ha traído el uso de la aplicación en la agricultura, pero la nanoescala, que son las medidas extremadamente pequeñas, nos han invitado a trabajar en la cápsula, como ven en pantalla, y es donde se utiliza la estructura molecular y sus átomos, y uno de los principales desarrollos de la nanotecnología se encuentra en sectores como la agricultura y en la alimentación. Y es por eso que nosotros hemos basado nuestra investigación en el uso de esta pequeña pastilla, que es una nanopartícula en donde se ha atomizado prácticamente todo y se ha utilizado para un sinnúmero de proyectos en la agricultura. Por ejemplo, yo les puedo hablar que en el año 2019 utilizamos esta nanopartícula de una empresa que no viene al caso en este momento, que nos ofreció el tema de nuestros pastos mejorados. Esto se dio en una finca en el Coco de Penonomé, donde teníamos parcelas que eran de 1.8 hectáreas, parcelas de humidícola, y teníamos que hacer una rotación cada 35 días. Y se nos habló de esta partícula de nanofertilización, en donde utilizábamos una partícula de estas, la echábamos en 20 litros de agua y nos servía para hacer la fumigación. Obviamente un tema de fertilización por rocío de bombas de fumigación. Y utilizamos esta partícula y lo hicimos con una bomba de motor y aplicamos básicamente, creo que fueron 2.15 bombas por hectárea a un costo básicamente de $38 por hectárea. Pero nosotros tomamos la medida de poder hacer
un análisis del pasto para determinar la proteína cruda antes y después. Y ese pasto que ven en pantalla tenía aproximadamente 1.9, 1.8 de proteína cruda, e hicimos la fumigación con bomba, con la nanopartícula, y al cabo de 35 días hicimos posteriormente el análisis y habíamos subido a 3.12 la proteína cruda. Pero esta nanopartícula tiene el efecto de que no solo llegaba a la planta cuando se hacía la fumigación, sino que también generaba un producto que llegaba al subsuelo y fomentaba el crecimiento de las raíces. Pero más allá de eso, fomentaba la ayuda al suelo, indistintamente del análisis del suelo. Y eso nos llevó a hacer este experimento y nos dio excelentes resultados. Tengo entendido que después lo utilizaron algunos ganaderos, sobre todo en el área de Coclé, y creo que en otros cultivos se ha estado utilizando este producto, que es una nanopartícula que ayuda infinitamente. Pero la nanotecnología, y sobre todo en temas como el uso de antifúngicos, agroquímicos, tienen la particularidad, las nanopartículas tienen la particularidad que se adhieren o llegan a través del sistema del rocío en las plantas, como también que lo pongamos en el suelo. O sea, viaja directamente para la planta y fortalece el crecimiento de la planta y la protege. Y esto también va mucho más allá, porque una de las soluciones que nos da es que por un lado fertilizamos la planta y el suelo, como ven en pantalla, pero por el otro lado nutrimos el suelo, o sea, mejoramos la calidad del suelo, y por el otro lado hacemos una reducción de costos en cuanto al tema de la fertilización. ¿Cómo lo hacemos? En la medida en que hacemos la fertilización, podemos disminuir una serie de elementos que antes utilizábamos para tratar de que, en base a lo que nos marca el análisis del suelo, podemos aplicar esta nanopartícula en el caso de los pastos, pero también lo podemos hacer en el caso de los cultivos y su implementación en cultivos de todo tipo, cultivo de mango, cultivo de piña. Es muy bueno en los cultivos de invernaderos, en el tomate, en los cítricos. Ha dado excelentes resultados y con un costo envidiable. O sea que ya no tendríamos que utilizar un abono foliar como tal, que los abonos foliares, la mayoría, algunos, son líquidos. Bueno, esta partícula que vemos aquí es utilizada, dura muchísimo, se disuelve en agua y posteriormente se utiliza en una bomba para poder ser regada. Pero esto llega al suelo, como les digo, y va mejorando el suelo a través de una función donde va transmitiendo una serie de elementos, porque la particularidad que tiene la nanopartícula o la nanotecnología es que puede atomiza o es como decía yo al inicio, una millonésima parte. O sea que todos los elementos, el magnesio, el fósforo, el potasio, el molibdeno, el azufre, todo va en conjunto atomizado en esta pequeña partícula, y es uno de los grandes beneficios, y por supuesto que al final rebaja costos. Si yo les muestro, por ejemplo, los ejemplos que se ha utilizado de la nanotecnología en el mundo, estamos hablando en el uso de bebidas, y hay fábricas que han utilizado bebidas para atomizar los productos y poder hacer que haya mejor dilución, mejor asimilación, mejor disponibilidad. Hola amigos, ustedes me conocen, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora. A partir de este 3 de diciembre iniciamos una nueva etapa. Vamos a comenzar el Agro Ahora Tours. ¿Qué significa eso? Nos vamos a desplazar por diferentes provincias y vamos a brindar un taller, una conferencia realmente dentro de todas las comunidades, pero una conferencia diferente, un taller en donde ustedes puedan valorar la información que le vamos a dar
a través de conferencistas tanto nacionales como internacionales, y que esto sirva para que se pueda aprender a utilizar las herramientas que usted vaya a necesitar para cambiar o elevar la productividad de su finca, de su negocio. No dude en invertir en su negocio, en su finca, en el agro, en su actividad agropecuaria. Invierta en conocimiento, que es la base fundamental del desarrollo de todos los países. Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal. O sea que es un avance que hemos tenido en el mundo con el uso de la nanotecnología, pero es casi improbable que la nanotecnología genere sistemas de alimentación ecológicamente sostenibles. Y aquí quiero detenerme un poquito para hablar de eso y decirle, la nanotecnología en la agricultura se contrapone a la creciente tendencia al público a apoyar una producción de alimentos más ecológicamente sostenible. Ante el fenómeno del cambio climático, se es cada vez más consciente de la conveniencia ecológica de resolver regionalmente una mayor proporción de las necesidades alimentarias, de reducir las emisiones de gas de efecto invernadero asociados con la producción y el transporte de alimentos y de usar menos insumos agrícolas que requieren combustibles fósiles en forma intensiva. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener que seguir trabajando en la investigación que genere la nanotecnología en el futuro. Porque se contrapone, decía el señor Enildo Iglesias, y lo pueden buscar, sin entrar en un tema de si es o no socialista, si es o no una persona que defendía la clase obrera. Es importante leer los escritos que él hacía en temas del mundo, donde decía de las 3 revoluciones que había, donde hacía énfasis en que acabado un problema, nacía otro problema, y que hemos sido llevados de generación en generación para tratar por las grandes transnacionales en el mundo de irnos componiendo una serie de cosas para que el mundo sea al final más productivo. No estoy en contra de ni uno ni de otro, pero hablo de cosas que se han dado y que usted puede localizar a través del canal de YouTube, puede localizarlos a través de programas en Netflix, en donde hay cierta manipulación en el mundo a través de grandes empresas que han hecho posible una cosa y otra. Les decía el tema de los agroquímicos, que es un tema muy en boga. Cada día se están prohibiendo más los agroquímicos en el mundo entero. Panamá no escapa. En Panamá se han eliminado y se han restringido más de 60 agroquímicos en el uso de la agricultura. Y hay algunos agroquímicos que están demostrados que hacen daño. Es más, todos los agroquímicos hacen daño al ser humano. Sin embargo, hay agroquímicos para el control de una serie de enfermedades y tenemos que controlarlo porque hay una serie de enfermedades que han venido en el mundo y pasa también en los seres humanos y hemos tenido que utilizar, en el caso de las enfermedades en los animales, las enfermedades en las plantas, una serie de agroquímicos, pesticidas, fungicidas, para poder detener las bacteriosis, las virosis, detener toda una serie de enfermedades para poder producir más comida en el mundo. Y eso es importante y ha sido importante, pero también está el tema
del daño al ecosistema, el daño al medio ambiente y por supuesto el daño a las personas, al ser humano. Y cada día nos encontramos que estamos restringiendo más el uso de los agroquímicos y tratando de ir a una agricultura orgánica para no producir ni hacer tanto daño al ser humano. Pero ha sido difícil. Y hay gente a favor y hay gente en contra. Por supuesto que vamos a tener que seguir trabajando sobre eso. Pero por el otro lado vino la segunda revolución, que fue la de los organismos genéticamente modificados. Y es un tema encontrado. Es un tema en donde hemos podido ver que hay legislaciones en el mundo que no han permitido el uso de semillas transgénicas. Hay semillas transgénicas en soya, en maíz, en sorgo, en donde se ha podido utilizar el control biológico de alguna serie de insectos y donde se ha podido alargar la vida o la productividad por hectárea del producto a través de las semillas transgénicas. Y quizás hay muchos productos que estamos consumiendo en el mundo que se han hecho con los productos transgénicos. Pero ¿es realmente eso bueno para el ser humano? Hay distintas opiniones en el mundo y hay políticas definidas sobre eso, sobre todo el tema de salud pública, en donde controla toda una serie de legislaciones sobre eso. Hay gente que aboga por este tipo de utilización de semillas transgénicas y habla de que ha mejorado el mundo, pero sigue la hambruna. Sigue habiendo hambre en el mundo. Cada año, según la FAO, estamos perdiendo millones de personas por un tema de pobreza y de pobreza extrema. Y ahora, por último, tenemos la nanotecnología, que es lo que estamos hablando. ¿Será la nanotecnología el tema del futuro? ¿Será que realmente vamos a poder solucionar el problema del hambre, acabar con la miseria? No lo sabemos. En programas anteriores hablé sobre las generaciones y quizás la última generación que nunca mencioné en mi programa fue la generación que nació del 2000 en adelante, la generación Z, que son prácticamente los hijos de los millennials, que son gente que van a ver el futuro de lo que va a venir en el mundo. Por supuesto, habemos muchos que no llegaremos dentro de 50 años a ver las cosas que el mundo nos depara, pero habrá gente que van a seguir trabajando, modificando toda una serie de cosas. Pero la nanotecnología todavía tiene mucho por delante porque toca la materia y ahí hay un tema que tenemos que discutir sobre todos estos tipos de tecnologías. Nosotros hemos querido hablar sobre la nanotecnología y hemos abogado y decimos, bueno, la nanotecnología apenas está por desarrollar el camino de mejores días para la alimentación y la agricultura en el mundo. Todavía requerimos más discusión y ver realmente cuáles van a ser los beneficios de esta ciencia. ¿Será esta la última revolución en la agricultura? De seguro que no. El mundo cambia muy rápidamente y quizás otras generaciones van a ver lo que el mundo necesita, pero tenemos que explorarlas. Y nuestro programa realmente busca investigar, ver lo que tenemos por delante, ver las cosas que se están dando en el día a día, en el tema de la agricultura, para producir más y mejor. Por supuesto que vamos a necesitar del concurso de muchas personas y vuelvo e insisto en el tema de la educación. Debemos prepararnos para enfrentar los grandes retos que el mundo nos depara. Hoy la nanotecnología está siendo utilizada en muchas áreas, en la ciencia, en la biomédica, en las tecnologías militares, pero también en la agricultura. La estamos utilizando, ya de hecho la estamos utilizando con partículas que nos están haciendo un desarrollo que a mi juicio ha dado resultados. Por ejemplo, en el caso nuestro hemos visto algún resultado. No sé lo que va a suceder más adelante. No sé cuáles van a ser finalmente los beneficios, los alcances y la parte del desarrollo como tal de la nanotecnología. Pero cada día estamos evolucionando. El mundo va muy rápido. Y hoy pues hemos querido traer este tema de la nanotecnología porque de eso se está hablando en el mundo. Por donde usted entra, ya sea en su celular,
en su laptop, busca nanotecnología y hay ingentes aplicaciones. Y si la busca en el tema de la agricultura, también la hay. Y se está utilizando cada vez más. ¿Seremos los panameños capaces de utilizar más nanotecnología para mejorar nuestra agricultura y el desarrollo de nuestra nación? Eso es un tema que estará por verse. Nosotros hemos querido abordar el tema de una manera científica, de una manera de investigación y reconocer las bondades del producto sin decir no será este el beneficio final, porque todavía está por desarrollarse este y otros beneficios de la nanotecnología. Esperemos a ver en otros programas más mayores usos, mayores conveniencias, lo que nos dice la gente, porque la gente genera comentarios a los contenidos que hacemos en nuestro programa y esas discusiones realmente nutren a nuestro programa para poder seguir adelante y traer lo que el país necesita. Soy Óscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Hola amigos, ustedes me conocen, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora. A partir de este 3 de diciembre iniciamos una nueva etapa. Vamos a comenzar el Agro Ahora Tours. ¿Qué significa eso? Nos vamos a desplazar por diferentes provincias y vamos a brindar un taller, una conferencia realmente dentro de todas las comunidades, pero una conferencia diferente, un taller en donde ustedes puedan valorar la información que le vamos a dar a través de conferencistas tanto nacionales como internacionales y que esto sirva para que se pueda aprender a utilizar las herramientas que usted vaya a necesitar para cambiar o elevar la productividad de su finca, de su negocio. No dude en invertir en su negocio, en su finca, en el agro, en su actividad agropecuaria. Invierta en conocimiento, que es la base fundamental del desarrollo de todos los países. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.